Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy, este programa donde vamos a abordar estas diferentes pandemias o incluso virus que andan dando vuelta en nuestro planeta, porque hoy en día seguramente usted como mamá, papá o incluso como ciudadano ha escuchado en las últimas conversaciones esta viruela del mono. ¿De dónde viene? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se propaga? Porque la OMS ha generado una reunión inmediata al respecto de esto. Estamos sobre un escenario de posibles pandemias que en algún momento se dieron a conocer allá por los años durante la experiencia del ser humano. Usted sabe que en 1940 fue la primera viruela del mono que se da a conocer. Su nombre lo titula porque realmente es pasada de un animal al ser humano, el por qué es y cómo hoy en día también otro de los temas que vamos a tocar, en qué se encuentra el COVID. Hoy en día Chile habla de enfrentar una quinta ola, o el mundo en general. Esta quinta dosis posiblemente también que el gobierno ya da a conocer y que incluso hay a lo mejor un camino más próximo para que exista esta quinta dosis cuando ya muchos de nosotros nos hemos colocado incluso la cuarta dosis para que no se nos bloquee el pase de movilidad y para seguir obviamente cuidándonos entre todos. Bueno, vamos a hablar con un especialista. Para mí es un tremendo placer poder contar con él a miles de kilómetros porque a pesar que es una horita menos en Santiago, él tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Y tener acceso a un canal regional siempre se agradece, ya que sé que ha dado grandes entrevistas a medios nacionales. El día de hoy estamos con Nicolás Moena Castillo, virólogo. ¿Cómo estás? Un gusto nuevamente. Recuerdo aquella entrevista, cuando hablábamos recién de la pandemia, hablábamos de este COVID, de esta proteína que contenía, de qué estaba hecho, de cómo era, cómo se mantenía en el tiempo y obviamente las dudas y preguntas que habían al respecto en tu área como virólogo. Bienvenido, Nicolás, al extremo sur de Chile. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Encantado de estar nuevamente hablando de estos temas. Pensamos que la verdad que ciertas pandemias que hemos hablado y al parecer se vuelven como a sacar, o no sé si son cíclicas, o no sé si una vez existe un rebrote, otro rebrote, o hay un brote, otro brote. Cuando hablamos de esta pandemia del COVID, que vamos a abordarla, en qué se encuentra, pero antes vamos a tocar este tema que es la viruela del mono, conocida de esta forma bastante popular, donde creo que ya ha generado alarma, donde hay diferentes países que ya tienen casos que son confirmados. Y la gran pregunta es para muchos que nos están viendo y espero que nos acompañen durante la sintonía de Facebook y también de nuestra señal abierta. Esta viruela es la misma viruela que la que conocíamos nosotros como padres, que a nuestros hijos les daba, viene del mismo virus. ¿Por qué se sitúa y por qué es titulada la viruela del mono? Sí, es súper importante y muy buena pregunta para poder empezar a hablar de este tema. Es súper importante aclarar que esta viruela es distinta del virus que suele, por ejemplo, circular sobre todo en niños y personas jóvenes, que es el virus de la varicela zoster, que también produce algunos, por ejemplo, síntomas cutáneos parecidos, como estas erupciones en la piel, algunas pústulas. Entonces, de hecho, el virus de la varicela, que nosotros acá en Chile también lo conocemos como peste cristal, pertenece a la familia de los herpes virus. En cambio, este otro virus, que se le conoce como la viruela del mono, o viruela símica, que se le conoce así porque fue descubierta en monos. De hecho, no estamos hablando de un virus nuevo, es un virus que se descubre alrededor de los años 50, de 1958 se conocen los primeros casos, justamente en unos monitos de laboratorio, y es ahí donde se empieza a conocer más sobre este virus, que está relacionado, sí, al virus de la viruela que circuló durante todo el mundo hasta
la década de los 70 y que fue un virus bastante importante en la historia de la humanidad. De hecho, se estima que murió alrededor de 400 a 500 millones de personas solo en el siglo XX debido a este virus. Pero este virus, el de la viruela humana, es un virus que se erradicó. De hecho, es una de las 2 enfermedades que se consideran hoy día como erradicadas en la historia de la humanidad, y se declaró como erradicada en el año 1980 por la Organización Mundial de la Salud. De manera que hoy día la viruela, gracias a las vacunas, y de hecho la viruela está muy asociada a la historia de las vacunas, porque la primera vacuna que se inventó fue precisamente la vacuna contra la viruela, y desde ahí se empezaron a hacer campañas masivas muy importantes y se terminó erradicando la viruela humana. Pero esta viruela símica, que se descubrió alrededor de los años 50 y los primeros casos humanos datan precisamente de los años 70, sigue circulando y está bastante relacionada con esta viruela que ya está erradicada en todo el mundo. Pero como te digo nuevamente, no se trata de un virus nuevo, es un virus que conocemos hace bastante tiempo y no es necesariamente... no es como el virus de la COVID-19, eso hay que dejarlo súper claro y ahí podemos ir abordando un poquito más en detalle el tema. Tengo varias preguntas relacionadas a la respuesta que nos entregó. Nicolás, cuando hablamos de esta viruela que era erradicada, ¿qué significa la palabra erradicada para generar bien claro el contexto en el lado de una enfermedad o una enfermedad contagiosa? ¿Alcanzó a ser una pandemia? ¿Y qué categoría tiene que tener una enfermedad para llamarse pandemia? Ya, la viruela humana, la que circuló hasta 1980 y que se declaró erradicada, básicamente porque durante un periodo de 2 años no se detectaron casos en todo el mundo. Entonces, es una de las pocas enfermedades que se puede declarar como erradicada en el mundo, junto con la peste bovina. Son las únicas 2 que ya básicamente no se han detectado casos para el caso de la viruela desde el año 1977-78, que ya no se han detectado casos en todo el mundo gracias a la vacunación. De manera que se considera así como erradicada. Pero de todas maneras, hasta ese año se trataba de una pandemia, porque se encontraban casos dispersos, digamos, en todo el mundo se daban estos casos, y una gran cantidad, un gran número de casos, y también había transmisión comunitaria, que son algunas de las características que justamente presentan las pandemias. Es decir, es cuando una enfermedad infecciosa se puede detectar en varios lugares, geográficamente está distribuida en varios continentes, se tienen muchos casos de esta enfermedad infecciosa, y además se da lo que se llama la transmisión comunitaria, es decir, que básicamente se empieza a transmitir en la comunidad sin que podamos hacerle la trazabilidad, sin que podamos, por ejemplo, vincularla a otros casos que se hayan reportado y que se hayan conocido y que se hayan podido seguir en el tiempo. Entonces, de esa manera, cuando ya podemos perder la trazabilidad, se empiezan a generar varios casos mundialmente de manera comunitaria, estamos hablando de una pandemia, como lo es, por ejemplo, hoy día la pandemia del SARS-CoV-2, que es el virus de la COVID-19, o la pandemia, por ejemplo, del VIH también, que son ejemplos de esto. Y algunos que no se hablan de las mismas características, como hoy claramente hemos hablado del SARS-2 o del VIH, o sea, no se hablan de la misma categorización, o sea, no se habla de la misma forma y tampoco ha tenido un gran impacto en sus años también, pero hoy en día se siguen las grandes campañas también para poder erradicar y también llamar a la concientización en el VIH. Nicolás, hoy en día cuando hablamos de un virus, ¿cómo puede perdurar durante el tiempo? Cuando hablamos de esta viruela, cuando hablamos de la viruela del mono, la viruela también conocida, y lo voy a decir para no equivocarme, símica, ¿cómo puede perdurar en el tiempo? ¿Por qué lo vemos tan...? Porque, a ver, en algún momento igual el COVID lo veíamos muy lejano. Esta entrevista no es para que la gente se alarme, no es para llamar al pánico, es para educar e informar, saber. Porque, por ejemplo, y vamos a hacer al buen chileno, una persona que tiene una psoriasis automáticamente se va a empezar a rascar, se va a empezar a ver, le van a salir seguramente algunas ronchitas y, bueno, para el chuleteo, tiene la peste del mono. Típico, pues sí, así o no, así o no, Nicolás, somos así los chilenos. Hay un poquito con fiebre, no, ya. Porque así empezamos, a asociarnos primero así. Y el COVID también lo veíamos muy lejano. El COVID también lo veíamos con una distancia.
Ahora, este virus, primero preguntarte, tú como virólogo, ¿es un virus específicamente? Porque tú igual nos has enseñado a categorizar, a saber, cuando hablamos de una bacteria, hablamos de un virus. Es un virus. Sí, sí, se trata de un virus que pertenece a un género de virus que se llaman los ortopoxvirus. Y dentro de ese género tenemos, por ejemplo, el género de la viruela humana, que es la enfermedad que ya se erradicó, la viruela símica, que es la viruela del mono, que hoy día se están generando, digamos, estos brotes epidémicos en distintas partes del mundo, y también el virus vaccinia, que fue precisamente el que se usó para generar la vacuna para la viruela que se erradicó. Vale decir que esta vacuna que se generó para la viruela también tiene un alto grado de efectividad contra la viruela del mono. O sea, una de, digamos, y para tranquilizar a la gente, una de las grandes ventajas que tenemos hoy día frente a este virus es que por un lado lo conocemos, por otro lado no es para nada tan contagioso como podría ser, por ejemplo, el virus de la COVID-19. Y además tenemos contramedidas, es decir, ya contamos con una vacuna que por supuesto no se ha escalado, digamos, o sea, no se han hecho grandes cantidades de dosis, pero la tecnología está y está hoy día aprobada, por ejemplo, por la FDA en Estados Unidos. Y además contamos con algunas herramientas para poder contenerla. Entonces no estamos hablando de un caso similar a cuando empezó a extenderse rápidamente el virus de la COVID-19. Pero sí, efectivamente se trata de un virus y es un virus que comparte una similitud bastante grande con el virus de la viruela que se radicó en el año 80. Por ejemplo, pregunta que seguramente nos pueden estar haciendo en la casa. Quienes tenemos hijos sabemos que nosotros le colocábamos una vacuna a nuestro hijo y le daba una... Tú hablabas que la viruela era de la viruela zoster del virus y que era de la peste cristal. Quienes a lo mejor hemos tenido hijos... La varicela, sí. Perdón, la varicela. No tiene una... A ver, para que me quede claro, ¿tiene una relación una con la otra? ¿Sí o no? No, son virus completamente distintos y de hecho son virus de familias distintas. Perfecto. El virus de la varicela pertenece a la familia de los herpes virus, Ya. mientras el virus de la viruela, que es el virus variola, el virus de la viruela símica y de la viruela bovina pertenecen a la familia de los poxvirus, que son Perfecto. otras familias, son familias completamente distintas, Qué bueno que de lo manera que aclares. no se tienen que relacionar. Ya. Básicamente se llaman parecido, es Sí, decir, sí. una es viruela y la otra es varicela, pero corresponden a virus Ya. distintos. Y esa sí les da todavía a los niños. Quienes hemos tenido hijos, le ha dado a los niños de una forma muy calmada. A mí me dio viruela, a mí me dio sarampión, me dio papera, por ejemplo. Yo soy de esa generación. Después, estas nuevas generaciones nacieron y empezaron a traer estas vacunas ya a nivel nacional, donde a algunos le podía dar, pero de una forma muy suave, con un jarabe incluso se le quitaba la picazón, el sarpullido, no había mayor detalle más allá de la fiebre y un poco de molestia. O sea, creo que y no compararlas, porque puede haber un niño que tenga, por ejemplo, una peste cristal, puede haber un niño que puede tener a lo mejor una varicela, para que la familia no se asuste, que no es exactamente lo mismo y no son de la misma familia. No, para nada. Son virus completamente distintos, a pesar de, claro, de que parte de esa sintomatología, digamos, en la piel se puede parecer, son virus de familias distintas y no tienen que ver uno con el otro. Entonces, para no confundirse. De hecho, la OMS hoy día básicamente considera un caso sospechoso precisamente aquellas personas que pueden tener pústulas o pueden tener este sarpullido, pero que no se pueda explicar de otra forma que no sea, por ejemplo, por la varicela zoster u otras enfermedades infecciosas que producen básicamente estas mismas pústulas. Entonces, además de fiebre, por supuesto, algunos dolores musculares, decaimiento, dolor de cabeza, y por supuesto tener alguna relación con algunos de los casos o estar en los países donde esta enfermedad es endémica o haber tenido contacto con algún caso sospechoso o algún caso confirmado. Hoy día eso, por lo menos en Chile y en Latinoamérica, no se han descrito casos confirmados de la viruela del mono, de manera que tenemos que estar tranquilos pero atentos, porque... Vale decir que este tipo de brotes no son raros. De hecho, en África Central y África Occidental, están todo el tiempo ocurriendo brotes de esta viruela del mono. Pero lo curioso acá, lo raro y lo llamativo de por qué la OMS entra en estas reuniones de emergencia,
es que se están generando estos brotes simultáneamente en muchos países al mismo tiempo, con muchos casos, y no se han logrado vincular a viajes desde África. Que eso es lo novedoso, eso es lo que antes no se había dado. Generalmente cuando había un brote en otras partes del mundo donde esta enfermedad no es endémica, es decir, donde no está circulando todo el tiempo en los animales, por ejemplo, lo que ocurría era que se podía vincular a algún viaje de alguna persona que estaba en estos países, por ejemplo en Nigeria, en Camerún, en República del Congo, y se podía vincular rápidamente, decir, bueno, esta persona viajó desde África, entonces ahí contrajo la enfermedad. Pero hoy día en muchos lugares como en Reino Unido, por ejemplo, o España, no se tiene muy claro cómo esta gente contrajo la viruela del mono, porque básicamente no se ha logrado hacer una trazabilidad a alguien que viajó desde África. Entonces eso es lo que está preocupando hoy día, que tenemos una transmisión comunitaria que no estamos logrando trazar. Y esa es la novedad y por eso que hay preocupación. Ya. Pero no se han confirmado nuevamente, repito, casos en Latinoamérica. Entonces tenemos por lo menos que estar tranquilos, aunque atentos a lo que vaya a pasar. Este brotes epidémicos de la viruela símica en África, ¿fue descubierta? ¿Fueron los primeros casos? ¿Viene directamente de ahí? ¿Por qué se le llama así? ¿Viene efectivamente desde el animal, desde este simio? ¿Es así? ¿Cómo se puede contagiar este virus hacia el ser humano? Y ahí me quiero trasladar un poquito a los años, como tú lo mencionabas, a los años cuando se confirman los primeros casos. Sí, bueno, se le conoce por viruela del mono, viruela símica, básicamente porque se descubrió primero en monos, de hecho eran monos de laboratorio, y ahí fue donde se descubrió este virus, pero se sabe que este virus puede circular en otros animales, de hecho principalmente en roedores, en África Central y África Occidental, además de distintos tipos de simios. De hecho no se ha descubierto todavía cuál sería su hospedero principal, es decir, aquel animal donde este virus más circula y desde donde más puede hacer zoonosis hacia los humanos. ¿Qué significa una zoonosis? Es básicamente un virus que salta desde un animal al ser humano y de esa manera lo puede contagiar. Se sabe que este virus puede saltar, digamos, desde varios tipos de hospederos, desde roedores, por ejemplo, también desde simio, puede saltar hacia los humanos al tener contacto con esto, o a través de mordeduras, por ejemplo, o a través incluso del consumo de carne de estos animalitos sin que se haya, por ejemplo, cocinado apropiadamente. Y se puede transmitir de persona a persona, pero no es tan bueno en esta transmisión como lo es, por ejemplo, el SARS-CoV-2, el virus de la COVID-19. Es decir, sabemos que puede ocurrir la transmisión de persona a persona, pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Se produce, por ejemplo, por contactos prolongados entre las personas, a través, por ejemplo, de microgotitas o de fluidos contaminados o incluso por ejemplo, de fluidos de las pústulas o de nariz y boca, o también a través del contacto con alguna superficie contaminada, pero prolongado, como puede ser, por ejemplo, las sábanas de una cama. Por eso es que se ha hablado de que este virus, y aquí no hay que confundir esto, que se puede transmitir, por ejemplo, en una relación sexual, pero eso no significa que sea una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, basta, por ejemplo, con compartir la cama con alguien sin que haya relaciones sexuales para poder contagiarse del virus. Entonces, claro, al igual como ocurre con el coronavirus SARS-CoV-2, es un virus que se puede transmitir a través de relaciones sexuales, pero no porque sea una enfermedad de transmisión sexual, sino que por la misma cercanía propia de una relación así es que se puede producir el contagio. Entonces en eso hay que tener mucho ojo, porque ocurre a través de contactos prolongados. No es, por ejemplo, como el virus de la COVID-19, el SARS-CoV-2, que se transmite a través de aerosoles. Entonces tiene una transmisión muchísimo más alta de persona a persona. Eso es lo que nos deja un poquito más tranquilos. Es decir, toda la evidencia previa indica que este virus se transmite con no tanta facilidad de una persona a otra. Por ejemplo, Nicolás, es más común ver esta viruela, no está erradicada, es más común verla porque hay una relación más cercana a lo mejor en el ambiente, cómo se vive, también se convive con esta clase de animales. Tú explicabas también no solamente al simio, también a los roedores. O sea, en África es más común verla. Hoy en día también podríamos hablar de un brote en África. No, en África ocurren brotes, pero ocurren brotes continuamente. De hecho, si uno revisa las estadísticas que se publican en la Organización Mundial de la Salud y en otros sitios, ha habido brotes en 2019, en 2017, en 2020.
y de hecho hay un brote actualmente activo hoy en la República Democrática del Congo, en donde hay constantemente brotes de este virus, básicamente porque es endémico ahí, lo que significa que en los animalitos de este país, tanto en roedores como en simios y otros animales, también en cerdos se puede infectar. El virus está ahí, de manera de que cuando hay manipulación de estos animales o hay contacto entre humanos y entre estos animales, se producen estos brotes. Y básicamente salta el virus desde el animalito a una persona, y esa persona la puede transmitir a otras personas. Normalmente esta transmisión no es tan exitosa como en otros virus, como nuevamente tenemos el ejemplo cercano del SARS-CoV-2, y suele transmitirse entre a 3 a 4 personas y hasta ahí nomás se queda, digamos. Perfecto. Pero estos brotes en África se encuentran continuamente, o sea, ocurren mucho y están ocurriendo. Eso sí, se ha detectado que están ocurriendo ahora con mayor frecuencia. Ahora, no sabemos exactamente por qué está pasando eso, pero la hipótesis más plausible, digamos, lo que más se suele comentar, es que está ocurriendo principalmente por el cambio climático, por la deforestación y porque los humanos cada vez, digamos, están viviendo de manera más, digamos, concentrada, o sea, hay más hacinamiento, y eso favorece que haya mayor transmisión. Y además estamos invadiendo territorios que son comunes digamos, a animales silvestres. Exacto. Y estamos cada vez invadiendo hábitats naturales de estos animales y se incrementan los contactos humanos con los animales que tienen el virus y de esa manera se producen y se incrementan los brotes. Nicolás, ¿por qué rápidamente comienzan los diferentes portales nacionales, regionales, internacionales, comienzan a publicar imágenes de estas pústulas, de este sarpullido, y claramente genera un impacto? ¿Esa es la forma de cómo se desarrolla la enfermedad? Efectivamente tiene estas pústulas que pueden ser bastante agresivas para la parte dérmica de nuestro cuerpo. Claro, es una de las manifestaciones de la enfermedad, pero tenemos que recordar que dos personas infectadas con el mismo virus no van a reaccionar de la misma forma, ¿verdad? Entonces, eso va a depender mucho de la persona y de la interacción del individuo con el virus. Entonces, en algunos casos se presentan estas pústulas, pero la mayoría de estos casos que uno básicamente coloca, por ejemplo, viruela del mono, no sé si la audiencia querrá hacerlo, porque salen unas imágenes que son bastante, de repente, terribles de mirar. O sea, pero son reales, ¿o no? La mayoría de ¿Son reales? Sí, la mayoría de estas imágenes, varias de estas son reales, pero corresponden a una cepa del virus que por lo general produce síntomas más graves, que es la cepa que corresponde a África Central. En cambio, todos los casos hasta el momento que se han detectado, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y en otros países donde se han confirmado casos de la viruela del mono, se les ha vinculado, porque básicamente se analizaron sus genes, se analizó su información genética y están vinculados a la cepa de África Occidental, que es una cepa que tiene síntomas más leves y por lo general esta gente se recupera de manera normal sin necesidad de tratamiento y tiene una letalidad bastante más baja, de hecho, cercana alrededor del 3% de los casos son letales, y estas son además estadísticas de África. Entonces esto podría ser incluso menor en Europa o en otras partes del mundo si se tienen los cuidados respectivos. Entonces se trata de una cepa del mismo virus, pero que es una cepa que es menos grave, digamos, es menos patogénica y además tiene una letalidad más baja. Y las pústulas y estos digamos, erupciones cutáneas suelen ser menos terribles que con la otra. Así que afortunadamente se trata de una cepa que no es no produce unos síntomas tan graves. Nicolás, nos vamos a ir a la primera pausa comercial, pero a la vuelta me queda preguntarte cuáles son los síntomas, si le da a adultos o a niños. Y efectivamente, ¿qué pasa? Que hoy en día, al parecer, la línea del tiempo está volviendo con ciertos virus o ciertas virus que, como hablábamos en su tiempo titulada como la pandemia, por ejemplo, española, hoy en día también la viruela del mono. ¿Qué pasa hoy en día con nuestro planeta? Que al parecer estamos regresando en el tiempo, pero obviamente con otras medidas que hoy en día tenemos, que es a través de la medicina. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Ya estamos de regreso y desde Santiago nuevamente tomamos el contacto con nuestro querido Nicolás Moena Castillo, virólogo, hablando de este nuevo virus que se habla de la viruela del mono, y también vamos a hablar en unos minutos más cómo se encuentra el COVID en nuestro país. Nicolás, habíamos quedado en hablar también cuáles eran los síntomas de la viruela del mono, porque hablábamos de las pústulas, hablábamos de estas imágenes que están usando los medios nacionales, regionales, para hablar de este virus, donde rápidamente llama la alerta a la ciudadanía. Creo que hoy en día nos vemos más cercanos claramente a algún tipo de este tipo de virus o enfermedades, producto de que la pandemia nos enseñó que a pesar de las distancias, de los miles de kilómetros y de las fronteras, lamentablemente pueden haber cosas que pueden trascender y que pueden cruzar fronteras. Chile es un país que claramente está bastante limitado, en el sentido, sus fronteras son tiene bastantes limitaciones para poder, o sea, limitan, protegen, cuidan, son muy estrictos a través de, pasar los diferentes tipos de controles, por ejemplo, porque igual uno podría decir que podrían hablar este tipo de especies, como este tipo de animales podría llegar, por ejemplo, a un país y que podría llegar incluso con este contagio o con este virus. No sé si estará así, podría pasar, pero claramente este tipo de animales también está protegido y está prohibido ingresar a nuestro país, pero hemos visto que en algunos pasos fronterizos lamentablemente sí se han encontrado algún tipo de animales exóticos. Por ejemplo, antes de irnos a los síntomas, ¿podríamos encontrar un ejemplar, por ejemplo, contagiado en nuestro país? Hoy en día, nosotros en Chile no están los zoológicos, no existen los circos, por ejemplo. Los zoológicos no está permitido este tipo de animales, el cautiverio. Entonces, en Chile hay mucho control al respecto del manejo de este tipo de especies y de animales. Siempre falta, claramente, y siempre se han encontrado en algunas fronteras algún tipo de tratar de este ingreso de este tipo de especies u otras, pero ¿podría ingresar, por ejemplo, una especie, un tipo de animal con este tipo de contagio virus? Tenemos muteado el audio, Nico, así que ahí a ver si le pones play al audio para escucharte ahora sí, fuerte y claro. Perdón, ahora sí, lo había apagado. No, sí, es bastante improbable que ocurra este tipo de casos, principalmente por lo que dices tú al comienzo de que el ingreso de este tipo de animales, por ejemplo, sería algo bastante inusual, está bastante controlado. Y también, claro, tendría que el animal llegar acá, digamos, y de esa forma traspasar la enfermedad a un humano, y de ahí está el tema básicamente, que desde el humano tendría que pasar a otro humano, o que el animal sea foco, digamos, de un brote que salte hacia varias personas. Entonces, sería bastante inusual que primero se logre el ingreso de un animal que esté contagiado, y que llegue acá y que logre transmitir la enfermedad, y de ahí se pueda transmitir, digamos, hacia otros animales. Al menos con este virus, hemos visto con otros virus que, por ejemplo, se pueden transmitir hacia el humano y de vuelta del humano hacia los animales, que por ejemplo es un ejemplo que tenemos con el virus de la COVID-19. Por ejemplo, hoy día ya se ha reportado que el virus de la COVID-19 se ha detectado en animales silvestres en Estados Unidos. Entonces es algo, pero no es que hayan llegado animales contagiados ahí, sino que básicamente se saltó del humano y posteriormente una zoonosis inversa, es decir, del humano a animales locales. Y de esa manera se transmitió el virus a estos animales. Pero algo que es poco usual que ocurra con la viruela del mono, básicamente porque no se transmite tan bien, y no se transmite también de humano a humano, y no se ha reportado hasta el momento que se transmita de humano de vuelta a los animales. Así que es básicamente muy improbable que algo así pueda ocurrir. ¿Cuáles son los síntomas de esta viruela símica o viruela del mono?
Perdón, se me fue el audio. ¿Me puedes repetir ¿Cuáles la son, pregunta? Nico, cuáles son los Los síntomas? síntomas. Sí, mira, el periodo de incubación del virus desde que una persona básicamente toma contacto con el virus o con una persona infectada es de alrededor de 7 a 14 días, pero incluso puede llegar hasta los 21 días. Y desde ahí, cuando empiezan a manifestarse los síntomas, generalmente comienzan con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, por ejemplo, agotamiento, que son síntomas como te darás cuenta bastante similares a los de una gripe o a los de la misma COVID-19. Pero, sin embargo, dentro de los primeros 1 a 3 días desde la aparición de la fiebre, se empiezan a desarrollar estas erupciones cutáneas, que pueden comenzar en la cara y se pueden extender después a las manos e incluso a los genitales. Y estas lesiones pueden ser, por ejemplo, estas pústulas, costras, un sarpullido, un rash del que se habla bastante. Entonces, lo que se está recomendando hoy día en países donde hay transmisión comunitaria es que si hay una persona que tiene una erupción cutánea, que no sabe cómo explicarla y que además tiene otro de estos síntomas, tiene que acudir inmediatamente, por ejemplo, a un centro de salud a poder examinarse. De hecho, hoy contamos con técnicas moleculares como el PCR, con el mismo PCR, que es la misma técnica que se detecta el virus de SARS-CoV-2, se puede adaptar para detectar varios otros tipos de virus, varios otros tipos de bacterias y por supuesto también aplica a la viruela del mono, también la podemos detectar con la técnica de PCR. Entonces contamos con herramientas, afortunadamente con herramientas moleculares y con la experiencia que nos ha dado esta pandemia también para poder responder más rápido. ¿Pueden contagiar los Ah, y niños? sí, finalmente, perdón, se me olvidó decir, la enfermedad puede durar hasta entre 2 a 4 semanas y suele pasarse sin ningún tratamiento. La gran mayoría de los casos son casos leves. De hecho, todavía no se ha reportado ninguna muerte asociada a todos estos casos que se han detectado de viruela del mono y normalmente entre 3 a 4 semanas la enfermedad se va y sin ningún tipo de tratamiento el paciente se recupera normalmente. Suele ser una enfermedad bastante leve. Y a los niños se podrían contagiar porque recordamos que con el COVID los niños no era como un foco de contagio, se hablaban que eran especialmente más los adultos mayores. ¿Qué pasa en este caso, en esta viruela del mono? ¿Los niños se podrían contagiar? Sí, sí se podrían contagiar y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo considera como pacientes de riesgo junto con las embarazadas porque podría desarrollarse en el caso de los niños una enfermedad más grave. De hecho, eh, la mayoría de los decesos que ocurren en África corresponden a niños. Entonces, por eso mismo, hasta ahora no se han descrito, creo que solamente hay un caso de un niño contagiado en Reino Unido, el cual está recibiendo tratamiento. Pero esto no es para alarmar, por supuesto, es decir, de nuevo repito, esta es una enfermedad que rara vez sale de África y cuando ha salido se logra contener en bastante poco tiempo. Entonces es lo que deberíamos esperar que ocurra ahora, es decir, que esto se logre contener, pero respondiendo nuevamente a tu pregunta, se pueden contagiar los niños y son pacientes considerados como pacientes de riesgo, sí. ¿Cuál es la gravedad de esta enfermedad y qué tan contagiosa es? Lo has mencionado en nuestro trayecto de la entrevista, pero sería bueno recalcarlo. Qué tan grave es y qué tan contagiosa? Particularmente la viruela del mono, que hoy día está generando estos brotes en distintas partes de Europa y en Estados Unidos, eh, que ya lo habíamos mencionado previamente, está vinculado con una cepa en particular que es la cepa de África Occidental. Tenemos la cepa de África Occidental y la de África Central. Y la de África Central suele ser la más grave. De hecho, tiene una letalidad cercana al 10%, pero en este caso, la de África Occidental, que fue la que está generando estos brotes en distintas partes del mundo, suele tener una letalidad bastante más baja, cercana al 3%, pero estamos hablando de estadísticas de África, de manera que podría ser más baja aún en países desarrollados. Eh, y la gran mayoría de las veces tiene síntomas que son bastante leves, una sintomatología leve, y la enfermedad pasa sin necesidad de ningún tratamiento. Eh, por lo demás, además, es bastante menos contagiosa que, por ejemplo, el virus de la COVID-19. De hecho, si comparamos, por ejemplo, los números reproductivos, el famoso R0, que es el número que nos dice cuántas personas podrían llegar a contagiarse desde un individuo contagiado, eh,
este valor estaría alrededor de 0,3 a 0,6, es decir, no alcanza, en la mayoría de los casos, una persona no alcanza a infectar a otra persona. Por ejemplo, hoy día la variante Omicron, la Omicron BA2, que es la que tiene mayor circulación nacional, se ha estimado que este valor está alrededor de 12, es decir, un individuo podría infectar a otras 12 personas. Entonces estamos hablando de una capacidad infecciosa bastante, pero bastante más baja de lo que tuvimos, por ejemplo, con el virus de la COVID-19. Entonces, esto es un virus que puede contenerse y además contamos con otra ventaja que yo creo que vale la pena mencionarla, es que tenemos una vacuna hoy día aprobada para prevenir la enfermedad de la viruela del mono, pero además esta vacuna puede servir para contener la infección en individuos que ya contrajeron el virus. Es decir, si ya, por ejemplo, identificamos una persona que contrajo el virus y tuvo relación cercana con otros individuos, se pueden vacunar esos individuos y ahí podemos cortar la infección. Es decir, se puede usar esta vacuna que hoy día ya está disponible justamente para tratar a todas las personas que están cercanas a un individuo contagiado y de esa manera poder contener la infección. Incluso hasta 3 días después de estar sujeta a la infección con el individuo. Entonces, esto es bastante positivo porque tenemos una herramienta con la que efectivamente podríamos contener estos brotes y además no es necesario aplicarla a todo el mundo, que es lo que tuvimos que hacer, por ejemplo, con el virus de la COVID-19. Nicolás, para ir finalizando con la viruela del mono, ¿en qué países ya está confirmado que existen casos? Y segundo, ¿cuál es la radiografía que tú podrías sacar incluso en América del Sur, por ejemplo? ¿Qué tan efectivo o qué tan protegido tendríamos nuestra América del Sur? Porque obviamente llegando a Argentina, a Perú, está más cerca a Chile. Que se queda y que se pueda contener y mantener fuera y que se pueda manejar rápidamente por una, baja letalidad que tiene, y dos, porque no es un virus tan contagioso como hoy en día lo que estamos enfrentando con esta pandemia. Uy, una súper buena pregunta. Bueno, primero, este virus, el virus de la viruela del simio, se ha detectado en cerca de una docena de países. O sea, dentro de estos países está, por ejemplo, Gran Bretaña, España, Israel, Francia, Suiza, Estados Unidos y también Australia. Y también Dinamarca recientemente anunció su primer caso y creo que Portugal también está registrando casos al alza e Italia. Entonces son varios países de Europa, además de Estados Unidos y Australia. Ese sería el resumen. Y hoy día son alrededor de 130 casos los que se han confirmado. Y también hay algunos otros casos que están hoy día en sospecha. La hipótesis que se ha sostenido de por qué se produjo este brote, y aquí hay que ser súper cuidadosos con esto, porque todavía es una hipótesis, no se ha probado, pero se han vinculado bastantes casos, digamos, a fiestas masivas que han ocurrido en países como en Alemania y en España. Y también se ha vinculado con individuos que son básicamente hombres que han mantenido relaciones sexuales con otros hombres. Hay que ser súper cuidadoso con esto porque la idea no es estigmatizar, sino que se está tratando de hacer una trazabilidad precisamente con estos eventos en donde han habido, por ejemplo, fiestas del orgullo gay u otros eventos, fiestas electrónicas, en donde han habido bastantes contactos físicos cercanos entre muchas personas y esto podría ser la explicación del brote. Yeah. Pero esto no significa que, por supuesto, haya que tener algún tipo o sea, básicamente el virus podría transmitirse también entre personas heterosexuales, entre personas homosexuales, y también no es una enfermedad de transmisión sexual, sino que puede ocurrir básicamente por un contacto físico cercano que se puede dar en cualquier tipo de relación, incluso compartiendo una cama. Entonces, súper importante para no estigmatizar a las personas, pero es una de las hipótesis que se ha planteado. Sí, es muy bueno que lo señales, Nicolás, para no estigmatizar también los primeros casos de cómo se daba la relación de este contagio. Y para finalizar ahora sí, porque me quedó otra duda, dije, vamos a hacer un solo bloque, pero está tan buena la conversación que la verdad que hay que despejar todas las dudas y hay que aprovechar tu compañía. Por ejemplo, pongámonos en una hipótesis, que llegue un caso a Chile, se pueda manejar de buena manera, se contenga. ¿La mascarilla sería una muy buena opción nuevamente de poder prevenir un contagio, por ejemplo, como de este virus? De hecho, sí, porque una de las vías de transmisión es precisamente estas microgotitas, que también es una vía de transmisión,
en el virus de la COVID-19, estas microgotitas que se pueden producir y se pueden exhalar desde la boca y de la nariz. Pero no es la única forma de transmisión del virus. Básicamente el virus también puede entrar a través de microheridas, por ejemplo, que uno pueda tener en la piel al estar en contacto, por ejemplo, con pústulas o con material contaminado. Entonces no es la única vía, pero podría reducir el riesgo de contagio. Ahora, nuevamente lo comento, es un virus que es bastante menos contagioso que el virus de la COVID-19. Por ejemplo, no se transmite a través de aerosoles, que es lo que sí se comprobó para el virus de la COVID-19, que costó que se comprobara, que muchas veces la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, se negó a la primera evidencia que se presentó, pero se fue acumulando la evidencia de que este virus se transmitía por aerosoles y fueron básicamente una de las cosas que explica por qué este virus, digamos, se transmitió de manera tan explosiva. Pero no es el caso de la viruela del mono. Entonces la mascarilla ayudaría definitivamente, pero no es la única vía de transmisión. Y respondiendo a tu otra pregunta que quedó un poco en el tintero, ¿verdad? De si estamos preparados o no para recibir un caso o qué tan protegidos estamos. Lo que se ha escrito es que en varios países, por ejemplo, se aplicó la vacuna contra la viruela hasta los años 70. Entonces, varias de las personas mayores que recibieron vacunas hasta ese momento estarían parcialmente protegidas contra la infección de este virus, no así las personas más jóvenes, porque básicamente una vez que se declaró que la viruela humana como erradicada, se dejó de aplicar esta vacuna. Pero de todas maneras, nuevamente, es un virus que se puede contener y se puede aplicar las vacunas más nuevas que se están aprobando, que básicamente funcionan contra la viruela humana y contra la viruela del mono. Y de esa manera se puede aplicar también al entorno con el que se desarrolla un individuo, con el que se está constantemente conviviendo, y de esa manera poder contener la enfermedad. Entonces tenemos más herramientas que las que teníamos, por ejemplo, contra la COVID-19, que además era un virus nuevo, emergente, contra el cual teníamos bastante menos herramientas que las que tenemos hoy día como para poder contener esta enfermedad. Entonces eso nos debería dejar un poquito más tranquilos. De todas maneras, siempre hay que estar atentos y hay que estar, por supuesto, leyendo e informándose por los canales adecuados, porque están circulando bastantes fake news hoy día sobre la viruela del mono. Incluso hay noticias falsas que vinculan la viruela del mono a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, cuestión que no tiene absolutamente ningún sentido. Aprovecho de mencionarlo porque es una de las noticias falsas más dañinas que hay. Así. Y bueno, como tú lo mencionas, al COVID-19 nos quedan unos minutitos y vamos a ir al COVID-19. Hoy en día se habla, y te pregunto, en tu área de tu estudio como virólogo, ¿en qué está el COVID-19? Uno ya como que prácticamente lo tiene como con un concepto muy cercano, producto que hoy en día convivimos con él. Tenemos mayor movilidad, estamos hoy en día con esta cuarta dosis de refuerzo para muchos que se tienen que colocar, ya se han traspasado más de 6 meses, también tienen que hacerlo, producto que se va a bloquear el pase de movilidad, no solo por eso, sino que también para tener las defensas en caso de... Está claro que con la vacuna no evitas enfermarte, sino que la gravedad en caso de tener el contagio. Pero hoy en día, efectivamente, después de tantas cepas, de tantas mutaciones, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿en qué nos encontramos en qué COVID? Porque igual las autoridades hablan de esta próxima gran ola o aumentos de casos que se han registrado en nuestro país y también en el resto del mundo. Recordemos que también en el otro lado del planeta también se habla de una quinta ola. Entonces, mi pregunta es, bajo la mirada del estudio, ¿en qué está el COVID hoy en día? Bueno, ¿en qué está hoy día el virus de la COVID-19? Básicamente estamos pasando por una nueva, no sé si se puede describir ya como una nueva ola, pero sí un nuevo aumento en los casos, que en muchos otros países no ha sido una nueva ola, sino que ha sido una extensión de la última ola que está asociada a la última variante de preocupación, que es la variante Omicron. De hecho, hoy día la OMS solamente está considerando 2 variantes como variantes de preocupación, que son básicamente la variante Delta, que tuvo una circulación súper importante en el mundo entre septiembre y diciembre del año pasado, y la variante Omicron, que empezó básicamente a circular desde diciembre hasta la fecha. Y lo que ha pasado es que, claro, los primeros linajes asociados a la variante Omicron que llegaron al país, que corresponden por ejemplo, la BA1 y asociados, que son básicamente las primeras versiones mutantes de este virus que llegaron a Chile, fueron las responsables de esta ola que nosotros vimos básicamente a partir de diciembre hasta la fecha.
pero después hubo un decaimiento y tenemos ahora un nuevo aumento de casos que se ha asociado a otro sublinaje, es decir, a otro virus mutante que está asociado también a Omicron, que es el Omicron BA2. Y ese básicamente es el responsable de estos nuevos casos. De hecho, ya el linaje anterior, que es el Omicron BA1, u Omicron 1, como le llamaron también en su momento, dejó de circular y ahora se viene esta que vendría siendo como la secuela, si habláramos así como en términos, no sé, cinematográficos, la secuela del Omicron, que es la que está ahora circulando, que es la BA2, y que es una variante que tiene bastantes mutaciones. Si tú recuerdas, cuando hablamos por primera vez en la conversación anterior de este virus, en esta llave que tiene en la superficie, que es la proteína spike o espiga, tiene alrededor de 30 mutaciones, es decir, tiene un montón de cambios en esta proteína, lo que hace que incluso el sistema inmune de individuos que han sido vacunados o que han tenido una infección previa, de repente como que miran a este virus y no lo reconocen porque ha cambiado lo bastante como para poder evadir la respuesta inmune asociada a las vacunas o asociadas a una infección anterior. Entonces ya está tan distinta la superficie del virus que a veces nuestro sistema inmune no es capaz de reconocerlo, por lo menos para evitar una infección, pero las vacunas siguen siendo altamente efectivas en prevenir enfermedades graves, que básicamente eso es lo más importante acá, es decir, las personas vacunadas se pueden reinfectar con esta variante, esta sublinaje de Omicron, pero en la mayoría de los casos se logra prevenir la enfermedad grave. En ese caso, en ese sentido, las vacunas siguen siendo bastante efectivas aún contra esta variante de Omicron. Ahora la pregunta es por cuánto tiempo estas vacunas van a seguir siendo efectivas, porque ya están siendo adaptadas a las nuevas variantes que están surgiendo. De hecho, ya hay varias compañías que están aplicando básicamente estas nuevas mutaciones para incorporarlas a las vacunas y hacer vacunas que sean cada vez más efectivas contra la mayoría de las variantes que están circulando hoy día en el mundo. Perfecto, Nicolás, más claro imposible. Y por último, ya, bueno, me queda 30 segundos porque ya nos tenemos que ir, pero ¿podríamos pasar de pandemia a endemia y cuánto faltaría para eso en el caso del COVID? Esa es como la pregunta del millón. La verdad es que no sabemos cuándo eso va a ocurrir, pero ya varios expertos coinciden que vamos hacia una endemia más que una pandemia. ¿Qué significa eso? Que ya no vamos a tener estos aumentos explosivos de casos, sino que vamos a tener el virus circulando de manera estable y constante en la población, que ya muchos están diciendo que es lo que probablemente ocurra hacia el futuro, pero que vamos a ser capaces de predecir el comportamiento, digamos, de la circulación del virus en el tiempo. Es decir, probablemente va a tener una circulación estacional, con un aumento, por ejemplo, como otras enfermedades respiratorias, con un aumento en el invierno, y de esa manera podemos hacer campañas para poder lidiar con este virus durante todos los años. Es decir, va a seguir circulando en la población de manera constante con aumentos estacionales y vamos a tener que lidiar con él todos los años, pero ya no va a ser, digamos, estos aumentos, estas olas de aumentos drásticos de casos que hemos tenido hasta ahora. De manera que vamos a tener que prepararnos para probablemente campañas de vacunación anuales como lo son para la influenza, por ejemplo, y prepararnos cada año para recibir estos aumentos de casos, que vale decir, hoy día tenemos aumentos de casos de virus respiratorio y que en muchos casos están siendo más graves que la misma COVID-19. Y esa es una de las cosas que preocupa, que esta ola, que ya vamos a llegar al invierno y tenemos esta posible nueva ola de Omicron, va a coincidir con el aumento de casos de virus respiratorios que los 2 años anteriores no tuvimos. Exacto. O sea, hoy día estamos teniendo bastante circulación de influenza, de parainfluenza, por ejemplo, de adenovirus y de virus respiratorios sinciciales. Entonces, razón de sobra para seguir teniendo cuidado. La mascarilla nos ayuda con todo con todos estos virus respiratorios también, y de mantener, por supuesto, el autocuidado, la medida de autocuidado que son el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, y quedarnos en la casa si tenemos síntomas de virus respiratorios, porque a pesar de no ser COVID-19, puede ser influenza, puede ser otro virus, y también en algunos casos, sobre todo en niños o pacientes inmunocomprometidos, pueden desarrollar enfermedades bastante graves. Así que es súper importante tener y mantener las medidas de autocuidado de todas maneras. Nicolás, quiero agradecerte estos minutos de entrevista desde Santiago hasta el extremo sur de Chile, con tu profesionalismo, con tu mirada y también con las muy buenas maneras que tienes de explicar las cosas y bajar la forma más técnica
a lo más didáctico para que entendamos. Que tengas una excelente semana, muchas gracias por este contacto, Nicolás, y bueno, espero prontamente igual estar en otro tema de conversación, siempre de interés al nivel de nuestros queridos amigas y amigos que nos ven hoy día en la noche. Que estén muy bien. Yo encantado, Paola, muchas gracias por la invitación. Cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias, ha sido un placer. Nicolás Moena Castillo, virólogo desde Santiago, de la Fundación Futuro también, Ciencia y Futuro, que él nos hablaba al respecto de lo importante que es conocer primero, informarnos y también que la información sea fidedigna. Hoy en día hablamos de esta viruela del mono que ha estado en más de 13 países, lamentablemente se ha confirmado, donde sí se puede manejar de una forma muy efectiva. No es el mismo contagio que hoy en día el COVID-19 y también tocamos unos minutos al respecto de cómo se encuentra el COVID en nuestro país. Que tengan ustedes un excelente descanso y cuídense, como siempre, tomar las precauciones necesarias y nos volvemos a encontrar en su programa Retruco el próximo martes. Que esté muy bien. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.